En 1899, yo creía conocer cada rincón del desierto mexicano. El silencio, la sequedad, el viento cortante, todo formaba parte de una rutina que me había acompañado desde niño. Pero aquella madrugada descubrí que el desierto no es solo arena y soledad. A veces respira, a veces late. Y en noches raras, cuando la luna queda atrapada en un cielo quieto, algo debajo de la tierra despierta. Yo jamás pensé que sería testigo de eso, mucho menos su objetivo. Había pasado el día comerciando pieles en pueblos dispersos, escuchando historias de vaqueros ebrios que hablaban sobre muertos que nunca aprendieron a descansar. Siempre pensé que eran exageraciones de hombres cansados. Pero cuando regresaba por el camino entre Mapimí y la Sierra del Sarnoso, mis mulas se detuvieron sin razón. El aire se volvió frío, demasiado frío para un lugar donde la tierra arde incluso de noche. Y entonces escuché un lamento que me atravesó el pecho, un sonido quebrado, profundo, que no pertenecía a ningún ser vivo. Me acerqué al origen del sonido por curiosidad, pero también por ese orgullo estúpido que uno tiene cuando quiere demostrar que no teme a la oscuridad. Al llegar, la arena comenzó a levantarse, como si algo desde debajo empujara hacia afuera. Vi un montículo temblar y luego abrirse. De aquella hendidura emergió una figura humana cubierta de tierra húmeda, con ropas rotas y piel hinchada. Sus ojos blancos brillaban como leche bajo la luna. Debería haber estado muerto, y sin embargo, se movía. Retrocedí aterrado mientras la criatura avanzaba dando pasos torpes, dejando surcos profundos en la arena. Al acercarse, su mandíbula se abrió con un crujido que retumbó en mi columna, y entonces ocurrió lo imposible. Murmuró mi nombre. No lo gritó, no lo dijo, lo murmuró como si me conociera desde hace años. Ese sonido helado hizo que mis músculos olvidaran cómo moverse. No sabía quién era, ni de dónde venía, pero sí sabía a quién buscaba. A mí. La arena alrededor del cadáver comenzó a vibrar, como si más manos invisibles quisieran salir. Entendí que no era el único que había despertado. Sentí un impulso animal, primitivo, que me obligó a girar y correr. Y mientras huía, con el corazón golpeando como un tambor roto, comprendí que aquella noche había cruzado un umbral del que ya no podría regresar, porque el desierto había dicho mi nombre, y algo enterrado quería reclamarlo. Antes de seguir, debo advertirte algo. Lo que estás por escuchar no es un cuento para asustar niños ni una leyenda inventada en una cantina. Es mi recuerdo, uno que lleva años persiguiéndome. En el norte de México, los ancianos hablaban de los desenterrados, almas que murieron lejos de casa, cuerpos jamás bendecidos, muertos que quedaron a medias entre este mundo y el otro. Yo siempre pensé que eran historias para evitar que uno caminara de noche, hasta que uno de ellos pronunció mi nombre. En esos tiempos no tenía enemigos, ni deudas, ni pecados que merecieran castigo sobrenatural. Era solo un joven comerciante de 27 años que pasaba semanas viajando con mulas y mercancía, durmiendo bajo las estrellas y soñando con ahorrar lo suficiente para construir una vida tranquila. Pero el desierto tiene sus propios planes, y cuando un muerto reconoce a un vivo, el destino cambia para siempre. Tras escapar de aquella criatura, descubrí algo peor. No estaba solo. Una voz femenina comenzó a hablarme desde la oscuridad. A veces dulce, a veces rota, siempre urgente. No supe si era un ángel, un espectro o simplemente una condenada más. Pero lo que ocurrió después me obligó a seguirla hasta un lugar donde la tierra guardaba secretos más antiguos que cualquier mapa o frontera. Antes de continuar, déjame invitarte. Si estas historias te estremecen tanto como a mí me atemoriza recordarlas, suscríbete al canal Medianoche Eterna, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás escuchando.
Me encanta saber hasta dónde viajan estas voces enterradas. Ahora sí, respira hondo. Lo que sucedió después de que esa criatura murmurara mi nombre cambió mi destino para siempre, porque escapar fue solo el inicio. Lo que encontré más adelante me hizo entender que hay muertos que no buscan descanso, buscan compañía. Después de huir de aquella cosa que emergió de la arena, mis piernas parecían moverse solas. No pensé, no razoné, solo corrí. El desierto estaba inmóvil, pero sentía que algo bajo mis botas palpitaba como una criatura enterrada. La luna iluminaba mi camino, aunque su luz parecía más fría que de costumbre, como si también temiera mirar lo que había despertado. Mis pulmones ardían, pero la idea de detenerme era imposible. Detrás de mí escuchaba un arrastre irregular, un roce de huesos contra piedra, como si la criatura estuviera aprendiendo a caminar nuevamente. Alcancé a ver la silueta oscura de la sangre vieja, una hacienda abandonada desde antes de que yo naciera. Crecí escuchando historias terribles sobre ese lugar. Trabajadores que desaparecieron sin explicación, entierros clandestinos, rituales paganos que nunca fueron confesados. Era el último sitio donde esperaba buscar refugio, pero la alternativa era enfrentarme a lo que venía detrás. Me lancé hacia la puerta principal y la empujé con todas mis fuerzas. La madera se dio con un gemido largo, como si se despertara tras años de olvido. Dentro, la oscuridad era tan espesa que parecía colgar del techo. El aire estaba impregnado de humedad estancada y de un olor dulce que reconocí de inmediato. La muerte tiene un perfume que jamás se olvida. Caminé a tientas, dejando que mis dedos rozaran la pared rugosa. La casa parecía observarme, crujir bajo mi peso, respirar conmigo. En cada rincón sentía la presencia de algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Pero era mejor que lo que me seguía afuera. Me oculté detrás de un viejo mueble cubierto por una manta desgastada. Intenté controlar mi respiración, pero mi pecho subía y bajaba con violencia. En ese silencio impuesto, escuché el viento golpeando la puerta. Luego, un sonido más sutil. Pasos. No eran arrastrados como los del cadáver, eran livianos, delicados, humanamente suaves. Pensé que tal vez otro viajero se había escondido allí, pero entonces la escuché por primera vez claramente dentro de la casa. Una voz femenina, joven, susurrando justo detrás de mí. No mires hacia atrás. Mi cuerpo entero se tensó. No podía distinguir si era un consejo, una advertencia o una amenaza. Pero el tono tenía algo extraño, algo que dolía, como si viniera de una garganta que había gritado demasiado. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja. No hubo respuesta. Sentí un leve roce sobre mi nuca como dedos fríos. Me levanté de golpe, girando sobre mí mismo, pero no había nadie, ni sombras, ni figuras, ni siquiera un movimiento en el polvo. Solo esa sensación, esa presencia que parecía adherida a mis huesos. Avancé hacia el salón principal, donde una ventana rota dejaba pasar un rayo de luna. La luz reveló marcas frescas en el suelo, surcos que no estaban allí hacía segundos. Me acerqué, agachándome con cautela. La arena húmeda dentro de la casa me indicó una verdad que no quería aceptar. Lo que había emergido del desierto había entrado detrás de mí. Sentí la náusea ascender por mi garganta. No tenía tiempo. Tenía que moverme. La puerta volvió a temblar. Esta vez no era el viento. Algo enorme la golpeaba desde fuera. Los clavos chillaron, la madera se arqueó. Mis manos sudaban tanto que casi solté la navaja que llevaba en el cinturón. Busqué una salida desesperadamente y mis ojos encontraron una escalera que subía hacia un segundo piso. Tomé aire y subí tan rápido que los escalones crujieron como huesos secos. Cada paso sonaba como si me delatara ante cualquier cosa que me estuviera cazando. El pasillo del segundo piso era largo y angosto.
con puertas cerradas a ambos lados. Solo una estaba entreabierta. Una luz tenue, casi espectral, parpadeaba desde su interior. Me acerqué con el pulso desbocado. La puerta se movió ligeramente, como si alguien la hubiese tocado desde dentro. Empujé despacio. La habitación estaba vacía, excepto por un enorme espejo apoyado contra la pared, cubierto de un polvo tan espeso que apenas reflejaba mi silueta. Frente al vidrio había huellas frescas de pies descalzos. Me acerqué con cautela, levantando la mano para limpiar una parte del espejo. Pero antes de hacerlo, un puño golpeó el vidrio desde dentro. Mi alma saltó de mi cuerpo. Las velas derretidas alrededor del espejo se encendieron de un estallido, y allí, presionando el rostro contra el otro lado del cristal, estaba la misma criatura que emergió de la arena. La piel colgaba de su mejilla, los dientes estaban expuestos y los ojos blancos parecían buscarme. Su boca se abrió con un sonido seco, como si fuera a pronunciar mi nombre otra vez. Retrocedí aterrado, tropezando con un mueble. La voz femenina volvió a sonar, esta vez clara y urgente. ¡Corre! No necesité más. Me lancé hacia la ventana, rompí el vidrio con el antebrazo y salté hacia la arena fría del exterior. Rodé, me levanté como pude y corrí sin mirar atrás. La hacienda, ese lugar maldito que creí refugio, había sido solo una trampa. Algo dentro de ella me había llamado, y ahora sabía que aquella voz no me estaba guiando por compasión, sino por necesidad. Si quieres escuchar cómo continúa esta historia oscura, suscríbete al canal Medianoche Eterna. La caída desde la ventana me dejó aturdido por un instante, pero la adrenalina me obligó a levantarme de inmediato. La arena estaba fría como ceniza. El viento había vuelto a soplar, pero no llevaba el sonido usual de la noche. En su lugar, traía un murmullo irregular, como si cientos de hilos tensos vibraran bajo la superficie. Me puse en pie, limpié la sangre que corría por mi brazo y miré hacia la hacienda. Las sombras detrás de las ventanas rotas se movían de manera antinatural, deformándose, contrayéndose. Aquello no era humano. Entonces vi un brazo hinchado asomarse por la abertura que había dejado al saltar. Los dedos estaban rígidos, casi negros, y se apoyaban en el marco como si intentaran orientarse. No esperé a ver el resto. Corrí hacia un sendero angosto que bordeaba la estructura. Lo recorrió un escalofrío. Ese camino no existía cuando llegué, pero ahora, bajo la luz de la luna, parecía recién formado, como si la tierra lo hubiera revelado solo para mí. Y como si confirmara esa sospecha, la voz femenina volvió a aparecer. No detrás de mí, no dentro de la casa, en el viento. «Sigue la vereda», susurró, agotada, temblorosa. Había algo nuevo en su tono, urgencia y miedo. Obedecí sin dudar. El sendero se estrechó entre dos colinas bajas de rocas negras. La luz de la luna apenas alcanzaba a iluminar mis pasos. La arena se volvió más blanda, hundiéndose bajo mis botas como si caminara sobre un animal dormido. Fue entonces cuando escuché los pasos arrastrados. Esta vez no venían solo de un lado, venían de todos. A mi derecha, a mi izquierda, detrás, más lejos, más cerca. Un coro de cuerpos moviéndose sin coordinación, sin ritmo, sin vida. Cada sonido tenía una textura distinta. Huesos, carne húmeda, uñas rasgando piedra. Mi respiración se volvió un jadeo incontrolable. No tenía a dónde regresar, no tenía a dónde huir. La vereda terminó abruptamente en una grieta entre dos peñascos. De allí salía un aire glacial, imposible para un desierto. La voz habló de nuevo. «Entra, no te detengas». Miré atrás. Entre las sombras que se mecían bajo la luna, vi figuras tambaleantes. Unas caminaban con rigidez, otras se arrastraban con los brazos dislocados. Todas avanzaban hacia mí. Sentí cómo mi cuerpo actuaba antes de que pudiera pensarlo. Me lancé dentro de la grieta. La oscuridad dentro era absoluta.
Avancé a tientas, con las manos apoyadas en paredes rugosas y frías. Mi oído captaba cada gota que caía desde lo alto, cada crujido distante. El pasaje descendía poco a poco, como si me llevara hacia las entrañas de la tierra. Detrás oí un golpe seco. Algo había entrado también. Aceleré el paso, respirando con dificultad, tratando de seguir el eco de mi propia marcha. Tras varios metros, un resplandor apareció al fondo, tenue, oscilante, casi enfermo. Me acerqué con cautela, el corazón golpeándome en el pecho. El túnel desembocó en una pequeña caverna circular. Allí, usando la luz como único refugio, se encontraba una mujer arrodillada con un vestido blanco cubierto de polvo y el cabello largo ocultándole el rostro. Frente a ella había un círculo de piedras negras dispuestas con precisión ritual. Desde su centro emanaba el extraño resplandor. La mujer levantó el rostro con lentitud. Sus ojos eran hondos, cargados de un cansancio imposible de describir. No parecían pertenecer a alguien vivo, pero tampoco a alguien muerto. «Te estaba esperando», dijo con voz rota pero real. «Soy Isabela». Supe en ese instante que era la voz que me había guiado. «¿Por qué me ayudas?», pregunté. Ella suspiró. «Porque fuiste elegido, y porque la cosa que te busca ya me encontró a mí hace años». Señaló el círculo de piedras. Dentro de él, la luz palpitaba como un corazón que lucha por vivir. Esto es el origen, el corazón del primero de ellos, el que dio vida a los demás. Mis manos temblaron. «¿Los desenterrados?», pregunté. Ella asintió. «Sí, no regresaron solos. Yo los llamé sin querer, intentando traer de vuelta algo que perdí». Bajó la mirada. «Y desaté un infierno que no puedo controlar». Antes de que pudiera hablar, el túnel tembló. Un sonido seco, colosal, retumbó en la roca. Luego otro y otro. Isabela se levantó de golpe. «¡Nos hallaron!». La luz del círculo parpadeó con fuerza. «Si quieres vivir, tienes que confiar en mí. No tengo otra opción, ni tú tampoco». La caverna crujió. Detrás, algo respiraba dentro de la oscuridad. Algo grande. Algo hambriento. Si esta historia te tiene atrapado, deja tu like para apoyar el canal Medianoche Eterna. Isabela tomó el círculo de piedras con ambas manos, y la luz enfermiza que latía dentro reaccionó como si reconociera a su dueña. «No te detengas», dijo con una firmeza que contrastaba con el temblor de sus dedos. A nuestras espaldas, el sonido de cuerpos golpeando las paredes del túnel se volvió más frenético. No era un único desenterrado, era un enjambre. Cada uno arrastraba su condena tras de sí como un susurro húmedo. «Sígueme», insistió. Corrimos hacia un pasadizo estrecho que apenas permitía respirar. La cueva parecía viva. Cada pared tenía un pulso leve, como si escondiera venas soterradas bajo capas de piedra antigua. El aire se volvía más frío a cada paso, y la luz del círculo revelaba símbolos esculpidos que parecían observarnos. Figuras sin ojos, manos extendidas, bocas cosidas. No eran simples dibujos, eran advertencias, fragmentos de historias enterradas que jamás debieron contarse. «No los mires mucho tiempo», murmuró Isabela. «Intentan hablar con quien los observa». Me forcé a apartar la vista mientras la voz de los desenterrados retumbaba detrás. La caverna se abrió de repente hacia una cámara inmensa. El techo era tan alto que la luz no lo alcanzaba. En el centro había una plataforma circular cubierta de símbolos idénticos a los del túnel, pero más profundos, como si hubieran sido tallados con desesperación. «Aquí fue donde empezó todo», dijo Isabela, conteniendo un sollozo. «Aquí lo encontré por primera vez». Me acerqué a la plataforma y sentí un escalofrío recorrerme la columna. El aire vibraba alrededor de ella, como si fuese un corazón dormido bajo la piedra. «Isabela, ¿qué desenterraste exactamente?», pregunté.
Ella apretó el círculo contra su pecho. El primer desenterrado, el que murió sin nombre, sin bendición, el que fue abandonado por quienes debían cuidarlo. Su odio se convirtió en raíz, y el desierto lo recogió. Tragó saliva. Yo creí que podía devolver algo que perdí usando su fuerza. Escucharla me heló la sangre. ¿A quién querías traer de vuelta? Isabela bajó el rostro. A mi hermana. Por un instante, su voz se quebró completamente. Ella murió lejos de casa. Yo no acepté su muerte. Desesperada, abrí una tumba que no debía tocar. Las paredes vibraron como si respondieran a su confesión. Desperté su corazón y con él a todos los que murieron sin dejar huella. Una lágrima cayó sobre el círculo y la luz dentro latió como si la reconociera. Los pasos arrastrados se acercaban. Ya no eran ecos, eran presencias físicas que golpeaban la roca con una fuerza creciente. Algunos gruñidos eran secos, otros burbujeantes, otros apenas soplos sin aire. «No tenemos tiempo», dijo Isabela. «Si no sellamos el corazón en el altar, buscará un nuevo huésped». Dio un paso hacia mí, con los ojos brillando por la desesperación, y ya eligió uno. Mi respiración se detuvo. ¿Yo?, pregunté. Ella asintió lentamente. Escuchó tu nombre. Te reconoce. La plataforma comenzó a emitir un sonido leve, como un susurro que nacía desde dentro de la piedra. Isabela señaló el centro. Sube, el altar reaccionará a la presencia del elegido. Luego entregaré el corazón para que puedas ordenarle dormir. Miré el círculo en sus manos. La luz dentro se agitaba como si contuviera una criatura atrapada, queriendo rasgar la tela que la envolvía. Sentí un impulso de retroceder, pero los gritos detrás nos recordaron que no había alternativa. Subí al altar. En cuanto mis botas tocaron la piedra, un estremecimiento recorrió la sala. El aire se volvió denso, pesado, como si una presión invisible quisiera aplastarme contra el suelo. Isabela colocó el círculo entre mis manos. El calor del objeto quemó mis palmas, como si latiera como un corazón vivo. De inmediato voces comenzaron a susurrar dentro de mi cabeza, voces de mujeres, de hombres, de niños, todas entrelazadas, todas dolientes, todas repitiendo un mismo llamado. «Ven». Sentí que se me doblaban las rodillas, la vista se me oscureció. Isabela me sostuvo del hombro. «No escuches, ellos buscan entrar en ti, pero tú mandas ahora. Eres su contenedor, solo por unos minutos». Las sombras entraron en la caverna. Cuerpos hinchados, esqueletos envueltos en piel endurecida, ojos blancos que me buscaban. Uno cayó desde el techo, otro emergió del suelo. El altar vibró como si quisiera hundirse. Isabela gritó: «Ordénale dormir, hazlo ahora». Mis manos temblaban, todo mi cuerpo ardía, pero reuní lo poco que quedaba de mi voluntad, levanté el círculo y murmuré: «Duerme, vuelve a la tierra, olvida mi nombre». El altar estalló en un destello oscuro. Un rugido recorrió toda la caverna. Los desenterrados convulsionaron y cayeron como muñecos rotos. Sentí la presión desaparecer de mi pecho. La luz se apagó dentro del círculo y por primera vez desde que todo empezó, escuché silencio. Si quieres seguir escuchando esta historia, suscríbete al canal Medianoche Eterna. El silencio que siguió al estallido del altar era espeso, casi palpable. El eco del rugido final aún vibraba en mis huesos. A nuestro alrededor, los desenterrados yacían esparcidos por la caverna como marionetas sin hilos. Algunos comenzaban a desmoronarse lentamente, convirtiéndose en polvo negro que flotaba antes de caer al suelo. Otros permanecían rígidos, como si aún esperaran una orden que no llegaría. El corazón dentro del círculo había dejado de latir. Era solo una sombra, un objeto inofensivo, o al menos eso quise creer. Isabela respiró hondo y se sostuvo de una roca cercana. Su rostro estaba pálido, casi translúcido bajo la escasa luz.
No te confíes, murmuró, recuperando el aliento. Cuando el corazón se apaga, los que estaban ligados a él mueren, pero no todos estaban conectados del mismo modo. Sus palabras me helaron por dentro. Observé uno de los cuerpos inmóviles. No se desmoronaba como los demás. Permanecía intacto, quieto, demasiado quieto. ¿Y si uno despierta otra vez?, pregunté. No lo harán si actuamos rápido. Me levanté como pude, limpiando el sudor frío de mis manos. Sentía el peso del círculo apagado, como si todavía ardiera. ¿Qué tenemos que hacer ahora?, pregunté. Isabela señaló la parte trasera de la caverna, donde un pasadizo angosto se perdía en la oscuridad. Debemos devolverlo a su lugar, dijo. Enterrarlo en la cámara donde fue sellado por primera vez. Solo allí el desierto puede volver a dormirse. Miré la roca en mis manos. ¿Y si se despierta otra vez mientras caminamos? Isabela cerró los ojos un segundo. Entonces correremos o moriremos. El pasadizo nos recibió con un aire aún más frío que el de antes. Las paredes estaban cubiertas de símbolos diferentes a los que habíamos visto hasta ese momento. Ya no eran figuras humanas. Eran marcas largas, como arañazos hechos desde el interior. Algunas parecían recientes, otras estaban cubiertas por capas de polvo antiguo. ¿Qué es esto?, pregunté, rozando una de las marcas. Isabela tomó mi mano con fuerza. No las toques. Son de aquellos que intentaron salir. Tragué saliva. ¿Quiénes? Ella bajó la voz. Los que quedaron atrapados durante el primer sellado. Avanzamos hasta llegar a una sala circular más pequeña que el altar principal. En el centro había una cavidad cubierta por arena fina, como una tumba recién abierta. Aquí, dijo Isabela. Este fue el lugar exacto donde descansó durante generaciones. Sus ojos se humedecieron. Yo lo saqué de aquí, buscando a mi hermana. Sentí que mi pecho se comprimía. ¿Ella también habló contigo? Isabela negó despacio. No, lo que escuchaste fue una ilusión. El corazón imita voces, recuerdos, deseos. No lo hace por maldad, lo hace porque necesita atraer. Me arrodillé frente a la cavidad. La arena parecía moverse sutilmente, como si un leve suspiro escapara desde abajo. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Colócalo y ordénale dormir, respondió. Pero esta vez no basta con repetir palabras. Debes sentir tu decisión. El corazón se alimenta de dudas. Su advertencia me hizo estremecer. Tomé el círculo con ambas manos, ahora frío como un metal abandonado. Lo sostuve sobre la cavidad. «Hazlo», dijo ella, antes de que despierte otra vez. Me incliné y coloqué el círculo en el centro. La arena reaccionó de inmediato, moviéndose alrededor como si tuviera vida propia. Sentí un leve tirón en mis dedos, como si el corazón quisiera aferrarse a mí. «Duerme», murmuré. La arena se detuvo. Reuní aire en mis pulmones y repetí con más fuerza: «Duerme, regresa a donde perteneces, olvídame». La tierra pareció exhalar. La cavidad comenzó a tragarse el círculo, poco a poco, centímetro a centímetro, como si una boca invisible tirara de él hacia lo profundo. El suelo tembló. La caverna gimió como si un gigante se revolviera en sueños. Isabela retrocedió, pero no huyó. Su rostro brillaba con lágrimas. «Sabía que eras el elegido», susurró. «El corazón escuchó tu voz desde el principio». La cavidad terminó de cerrarse, el temblor desapareció y un silencio absoluto cayó sobre nosotros. Un silencio distinto. No era el silencio del miedo ni del peligro. Era descanso. Respiré aliviado por primera vez desde que todo empezó, pero justo cuando me levantaba, un pinchazo atravesó mi pecho, agudo, brusco, como si algo dentro de mí hubiera despertado. Caí de rodillas, jadeando. «¿Qué te pasa?», preguntó Isabela, corriendo hacia mí.
Me llevé la mano al corazón, sentí un latido más, uno que no era mío. No, no puede ser. Isabela abrió los ojos horrorizada. Te marcó. Cuando lo sostuviste, dejó un eco en ti. Me apoyé contra la pared, respirando con dificultad. ¿Qué significa eso?, dije entre jadeos. Isabela se arrodilló frente a mí con voz temblorosa. Que mientras vivas, el desierto sabrá tu nombre. Me quedé helado. Miré la arena donde había quedado enterrado el corazón. Todo estaba quieto, pero bajo esa quietud algo esperaría siempre. Algo que algún día podría volver a despertar. No sabía si saldría vivo de esa cueva. Solo sabía una cosa. Ya no era un simple viajero. Era parte del ritual. Uno que nunca debí presenciar. Si esta historia te tiene atrapado, deja tu like para apoyar el canal Medianoche Eterna. Permanecí de rodillas durante varios segundos, con la mano apretada contra mi pecho, sintiendo ese latido extraño que no pertenecía a mi cuerpo. Era un golpe seco, irregular, como un eco que tardaba demasiado en desvanecerse. Isabela sostenía mis hombros con fuerza, intentando estabilizar mi respiración. «Tranquilo, respira», decía, pero su voz temblaba. Ella también sabía que no era un simple mareo, era una marca, una huella del corazón enterrado. «No debería durar», murmuró, como si quisiera convencerse a sí misma. Pero yo sentía lo contrario, que no solo duraría, sino que crecería. Me obligué a ponerme de pie, aunque mis piernas eran dos columnas temblorosas. La caverna estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Los desenterrados que no habían colapsado aún permanecían rígidos, como estatuas macabras bloqueando partes de la sala. Algunos parecían a punto de desmoronarse, otros no tanto. «Debemos salir», dijo Isabela. «El desierto ya está calmado, pero no sabemos por cuánto tiempo». Asentí. Cada vez que el latido ajeno golpeaba dentro de mí, una punzada helada recorría mi columna. Era como si un segundo corazón durmiera bajo mis costillas. Caminamos hacia el túnel por el que habíamos llegado, pero la estructura de la cueva había cambiado. Algunas entradas estaban bloqueadas por derrumbes recientes. Otras parecían más estrechas, como si la propia montaña hubiera exhalado y encogido sus pasajes. «No recuerdo este camino así», murmuró Isabela. El corazón deformó todo cuando despertó. Me detuve un instante observando la roca. Las marcas negras, los símbolos antiguos. Todo parecía latir aún, apenas perceptible, como brasas apagadas. «Nos está mirando», dije sin querer. Isabela no respondió, pero su silencio confirmó que ella sentía lo mismo. Avanzamos por un pasadizo estrecho donde el aire era tan frío que dolía respirarlo. En un punto, un sonido húmedo resonó detrás. No era un temblor, ni una piedra cayendo. Era un movimiento. Giramos al mismo tiempo. Uno de los desenterrados que había quedado intacto estaba ahora inclinado hacia adelante, como si hubiera dado un paso. Su boca cosida parecía haber cambiado de posición. «No puede moverse, ya no tiene vínculo», susurró Isabela, retrocediendo. Pero yo veía otra cosa, un leve hundimiento en el suelo bajo su pie, una huella fresca. «Sí puede», murmuré. «Y nos está siguiendo». Corrimos, no miramos atrás. El eco de nuestros pasos llenó el túnel, mezclándose con un segundo sonido, un arrastre pesado, lento, pero constante. Cada vez que mi corazón marcaba un compás irregular, ese eco parecía responder, como si algo resonara dentro de mí. Y en él sentí náuseas. «¡Más rápido!», gritó Isabela. La caverna se estrechó y luego se abrió en una sala pequeña iluminada solo por un resplandor débil que caía desde una grieta en el techo. Era la primera luz natural que veíamos en horas. «La salida debe estar cerca», dijo ella jadeando. Un gemido profundo resonó detrás, no humano,
no animal. El desenterrado nos alcanzaba. Sus pasos eran torpes pero poderosos, rompiendo la piedra a su paso. La grieta superior dejaba caer arena lentamente, iluminando porciones del suelo. Mi respiración era una mezcla de dolor y miedo. No puedo seguir, dije, apoyándome contra la pared. Isabela me tomó del brazo. No digas eso. Ya casi estamos. Pero el latido extraño en mi pecho se aceleró como si respondiera al acercamiento de la criatura. El desenterrado apareció finalmente en el umbral del túnel. Su silueta era grotesca a contraluz. El torso hinchado, los huesos marcados bajo la piel reseca, la boca cosida abierta a la fuerza, dejando ver dientes rotos. Sus ojos blancos buscaban algo, buscaban a alguien, y lo encontraban en mí. Cada paso que daba hacia nosotros hacía que mi marca interior latiera más fuerte. Era como si una cuerda invisible nos uniera, como si estuviera siguiendo un rastro que él mismo había dejado dentro de mí. «No le mires», dijo Isabela, sujetándome la cara. «No le des entrada». Sabía que no podía permitir que se acercara. No con esa conexión, no con ese latido. Respiré hondo y me obligué a caminar hacia la grieta de donde entraba la luz. Mis dedos encontraron un hueco apenas visible entre las rocas. Empujé con fuerza y un pedazo de piedra se desprendió, dejando entrar una ráfaga de aire nocturno. ¡Aquí!, grité. Isabela pasó primero. Yo estaba a punto de seguirla cuando el desenterrado emitió un rugido sordo, abriendo los brazos como si quisiera abrazarme o atraparme. La cueva tembló. Mi pecho ardió como si se desgarrara algo dentro de mí. Sin pensarlo, me lancé hacia la abertura. La roca rasgó mi camisa y mi piel, pero logré atravesarla mientras la criatura golpeaba la pared desde el interior. Caí rodando por una pendiente arenosa hasta que mi cuerpo se detuvo en la base de la duna. Tosí, intentando recuperar el aire. Isabela descendió detrás de mí, tropezando también. «¿Estás vivo?», preguntó con la voz temblorosa. Asentí, aunque mi corazón seguía latiendo de manera irregular. Miré hacia arriba. La grieta se había cerrado parcialmente con el derrumbe provocado por la criatura. El desenterrado había quedado atrapado. Por ahora. Permanecimos allí, escuchando el desierto, quieto, paciente, como si nos observara. Isabela se sentó a mi lado. «Lo lograste», dijo suavemente. «El corazón duerme y los demás caerán con él». Yo miré mis manos temblorosas. «Pero yo no duermo», respondí, «y lo siento dentro». Ella desvió la mirada hacia la duna iluminada por la luna. «La marca no te condena», dijo, «solo te recuerda». Me puse de pie con dificultad. El viento sopló, levantando arena que rozó mi rostro como dedos fríos. Miré la oscuridad infinita frente a mí. Sabía que el desierto ya no era solo un paisaje, era un vigilante, y mientras viviera, siempre recordaría mi nombre. Si quieres la conclusión final de esta historia, suscríbete al canal Medianoche Eterna. Salimos del desierto al amanecer. El cielo tenía un color extraño, entre rojizo y opaco, como si hubiese presenciado todo desde arriba y ahora quisiera ocultarlo. Isabela y yo caminamos en silencio durante horas, dejando atrás la grieta, la caverna y los restos de los desenterrados. A cada paso, el viento levantaba pequeñas nubes de arena que parecían susurrar nombres antiguos. Yo no quería escucharlos, pero mi pecho seguía respondiendo a cada murmullo con aquel latido ajeno. Me recordaba que aunque el corazón se hubiera enterrado, una parte de él seguía dentro de mí. No quería aceptarlo, pero el desierto ya me conocía. Cuando por fin llegamos a un pequeño caserío, intenté contar lo sucedido. Nadie me creyó. Algunos se rieron, otros murmuraron que había pasado demasiado tiempo bajo el sol. Isabela se marchó sin despedirse, desvaneciéndose entre las calles polvorientas como un fantasma que había cumplido su deber. No la volví a ver. A veces pienso que nunca estuvo viva para empezar.
Con el tiempo, cicatrices nuevas cubrieron mi piel, pero la marca inmóvil en mi pecho nunca desapareció. Me acompañó en cada noche de insomnio, en cada sobresalto, en cada sombra que me pareció demasiado familiar. Aprendí a vivir con ella, pero no a ignorarla. Hoy, cuando vuelvo a recordar todo, siento que el desierto respira otra vez, que algo bajo la arena se revuelve, inquieto, reconociendo mi nombre como lo hizo aquella noche. No sé si algún día volverá a despertar. No sé si vendrá por mí o por alguien más, pero si alguna vez viajas por el norte de México y ves que la arena vibra bajo tus botas, no te detengas, no mires atrás, corre, porque hay cosas enterradas que no buscan descanso, buscan compañía.